Siguiendo con nuestra programación, deseo invitar a la economista Natalie Rona, que nos va a hablar sobre oportunidades de la generación distribuida con paneles solares. Estamos entrando ya al tema central. Natalie es bachiller en Economía con especialización en Regulación y Políticas Públicas y magíster en Gestión de Inversión Social por la Universidad del Pacífico del Perú. Formó parte del equipo de investigación para el proceso de definición de las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional hacia el Acuerdo de París y ha sido analista del proyecto de planificación para el cambio climático, Plan CC. Actualmente es especialista del proyecto de apoyo a la gestión de cambio climático, a través del cual se viene analizando la factibilidad de la generación distribuida con paneles solares en el marco de las contribuciones nacionalmente determinadas o NDC. Por favor, Natalie, tienes 15 minutos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a la Universidad Ricardo Palma. Esta mañana les voy a conversar un poco sobre la investigación que hemos venido haciendo en el proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático. Este es una iniciativa del Ministerio del Ambiente y bueno, hemos estado trabajando principalmente en la región de Arequipa, donde hemos encontrado algunos de los casos que a continuación les vamos a presentar. Entonces, primero quería hacer un muy breve resumen, porque ya algunos de los expositores han estado contando un poco qué es la generación distribuida. Y en realidad, como algunos decían, actualmente lo que tenemos es un esquema donde el usuario solamente recibe energía de la red eléctrica. Un paso más allá, y lo que se está dando actualmente, es que algunos usuarios cuentan con equipos de autogeneración, pero hasta ahí se queda. Yo puedo generar energía a través de un panel solar, a través de una turbina eólica, a través de repente de un biodigestor, pero cualquier excedente que se genere de energía se pierde. Un paso más allá sería que tengamos ya una generación distribuida, en este caso con paneles solares, pero puede ser utilizado también con otro tipo de tecnología, donde los excedentes ya no se perderían, sino estos excedentes que se generen podrían ser inyectados o devueltos a la red y poder tener alguna retribución al respecto. Como algunos de los expositores anteriores conversaban también, actualmente lo que tenemos es un esquema centralizado, un esquema donde la energía proviene principalmente de grandes centrales de generación. Estamos hablando de grandes hidroeléctricas, estamos hablando de grandes plantas solares, estamos hablando también de la generación con hidrocarburos, y toda esta energía generada va a través de las líneas de transmisión y llega a las empresas distribuidoras y finalmente a nuestros hogares. En un esquema de generación distribuida, en cambio, lo que vemos es que la energía no solamente se genera en puntos muy centrales, como grandes centrales hidroeléctricas, grandes plantas solares o grandes centrales eólicas, sino que puede provenir tanto de hogares, tanto de empresas que posean este tipo de tecnologías de generación. Cuando hablamos de generación distribuida, usualmente nos estamos refiriendo entonces, yo genero electricidad, esta electricidad la puedo utilizar para cualquier actividad, ya sea a nivel residencial, ya sea a nivel comercial o industrial, y si tengo algún excedente, si me sobra después de lo que yo he generado, esta energía yo la puedo devolver a la red. ¿Y qué pasa cuando la devuelvo a la red? Existen tres esquemas conocidos a nivel internacional que se conocen como medición neta, facturación neta o una tarifa con prima. En el primer caso de medición neta, lo que se hace es simplemente una medición de la energía que entra a mi casa y que sale a mi casa, y yo pago la diferencia. En el caso de facturación neta, que por ejemplo se da en Brasil, estamos hablando más de un tema de se entra a un precio la energía
y sale a otro precio fijado. Es decir, la empresa distribuidora, por ejemplo, que es la que está a cargo en muchos países, es la encargada de definir un precio al cual me van a pagar la energía, usualmente un precio menor al que yo pago. Finalmente, el último esquema de retribución es la tarifa con prima. ¿Qué es la tarifa con prima? Este tipo de esquema lo hemos visto en Alemania, que tengo entendido es uno de los ejemplos que vamos a ver más adelante. En el tema de tarifa con prima nos pagan más de lo que nosotros pagamos. Es decir, si actualmente nosotros nos cobran 10 por la energía que estamos recibiendo de la red, al nosotros devolver la energía a la red nos pagarían 12, 11, 12. Esto es claramente un incentivo para que las personas adopten este tipo de tecnología. No es necesariamente sostenible en el tiempo, pero es una de las políticas que se ha tomado en Alemania para poder incentivar la generación distribuida. Entonces, tenemos que la generación distribuida en Latinoamérica y Caribe ya ha sido adoptada por más del 50% de países. Tenemos aquí un pequeño esquema de aquellos países que ya poseen un reglamento, es decir, ya está funcionando la generación distribuida. Tenemos 3 países que están en proceso: Argentina, Colombia y Perú. ¿Qué quiere decir en proceso? Existe una legislación, pero no necesariamente existe un reglamento o las normas técnicas que permitan funcionar este tipo de esquema. Finalmente tenemos a 5 países donde aún no existe o no se ha podido encontrar una legislación al respecto de la generación distribuida. En Perú, ¿qué es lo que tenemos en Perú? En Perú, como ya se ha mencionado varias veces, existe el decreto legislativo 1221 del año 2015. Este decreto legislativo, y acá lo podemos ver, es el artículo 2, que lo que menciona es que los usuarios del servicio público de electricidad pueden inyectar sus excedentes al sistema de distribución. Y por supuesto nos dice que el reglamento especificará cómo funciona, y lamentablemente sabemos que el reglamento aún no está listo, ¿no? Está a cargo del Ministerio de Energía y Minas. ¿Por qué pongo acá el símbolo de París 2015 de la COP21? Porque la generación distribuida con paneles solares es una de las contribuciones que se consideró preliminarmente para el Acuerdo de París. Actualmente, cada uno de los sectores, incluido el Ministerio de Energía y Minas, están evaluando cuáles van a ser estas medidas. Pero tenemos que tener en consideración que esta podría ser una de esas opciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora sí, un poco de por qué nos vamos a solar. ¿Por qué se diría que la energía solar es una posibilidad para el tema de la generación distribuida? En Latinoamérica y Caribe, uno de los principales fuentes potenciales de energía es justamente la energía solar fotovoltaica. Contamos con otras fuentes energéticas como por ejemplo la geotermia, la marina, la eólica terrestre, pero la solar fotovoltaica es algo de lo que tenemos mucho que aprovechar, y en Perú aún más. Todo el norte del Perú, como podrán ver, tiene un potencial energético solar muy fuerte que aprovecharse. Siempre estamos hablando de que de repente en Arequipa, en Moquegua, en Tacna tenemos mucha radiación solar, y es cierto, se habla como algo negativo porque puede ser dañino para el ser humano, pero nos da también una oportunidad de inversión, nos da una oportunidad de negocio que podemos aprovechar y que actualmente vemos como proyectos a gran escala, como es la planta de Rubí que Joan mencionó, ya se están aprovechando. Entonces podríamos aprovecharlos de repente a pequeña escala, y es lo que vamos a ver a continuación. A nivel mundial, el incremento de la capacidad fotovoltaica ha venido creciendo enormemente. Podemos ver, por ejemplo, que de la capacidad instalada de fotovoltaicos se incrementó
de 40 gigawatts a 227 gigawatts en los últimos 5 años. Esto es 20% de la nueva generación en 2015 fue fotovoltaico. Se espera que en América Latina y el Caribe incremente su capacidad solar de 1.4 a 10 gigawatts en el 2021. Entonces, estamos viendo claramente que hay una tendencia de energía solar. Tenemos ya otros países, por ejemplo Chile, que están aprovechando mucho más que nosotros el tema de energía solar, y países que, por ejemplo, de repente no necesariamente se han visto beneficiados, o cómo decirlo así, bendecidos con todo con el potencial que nosotros tenemos, como podría ser, por ejemplo, Alemania o Estados Unidos. Ellos ya están aprovechando esta energía. Nosotros, que tenemos tanto potencial, aún no nos estamos subiendo a la ola, o recién nos estamos subiendo a esta ola. ¿Qué pasa entonces también con el tema de las baterías? El tema de las baterías, vemos los precios en caída. Entonces, económicamente hablando, vemos que las condiciones se están dando para poder aprovechar este tipo de tecnología. En algunos casos, algunos proyectos necesitarán el tema de baterías, en algunos casos no necesariamente. ¿Qué son lo que hacen las baterías? Las baterías, como sabemos, el sol solamente nos alumbra de día. Por la noche, si deseáramos utilizar esta energía del sol, necesitaríamos ciertas baterías. Sin embargo, el esquema de generación distribuida justamente nos permite o nos da la posibilidad de usar como gran batería la red eléctrica. Esto quiere decir, por el día generamos todo lo que podemos, porque ya sabemos que aún así no lo utilicemos, los excedentes se van a la red, y por la noche podemos utilizar toda esa energía. Aquí quería presentarles un poco cuáles son los precios de los proyectos fotovoltaicos. Mucho se dice de que, que las energías renovables son caras, que las energías renovables en realidad no son rentables, que eso todavía faltan muchos años para desarrollarse. Acá les presento cómo vamos a la fecha, cuánto han caído los precios. Actualmente en Perú podemos encontrar el kilowatt de repente de $3, el más caro, $1 de repente, lo más barato, los proyectos más grandes. Y aún así, cuando yo hablaba con muchas empresas distribuidoras, he venido hablando ya varios años, y cada vez que les preguntaba me daban un precio un poquito más bajo, y me decían, en verdad, yo la semana, ellos me decían, estoy conversando con mis proveedores y hace un mes los precios todavía están más caros, siguen bajando y siguen bajando y siguen bajando. Entonces, la pregunta es, ¿podemos aprovechar esto o no? ¿O vamos a esperar que de repente otros países avancen más que nosotros? ¿Para quiénes son? ¿Qué tecnología necesito y cómo se financia? Nosotros encontramos que, claro, actualmente no se puede inyectar a la red. Como les mostré al comienzo, teníamos 3 etapas, donde solamente somos usuarios de la red, donde ya podemos, el segundo esquema, donde ya podemos autoabastecernos, y el tercer esquema, donde con nuestro equipo ya podemos inyectar energía a la red. Actualmente estamos en el paso 2, donde podemos tener un equipo de autogeneración hasta que no exceda los 500 kilowatts, y nosotros encontramos de estos varios ejemplos en Arequipa. 3 de estos ejemplos son Magistra Edición, el Colegio San José y la empresa Arquitectos 3025. En el primer caso de Magistra Edición es una empresa productora de vinos y piscos que se encuentra cerca de la ciudad de Arequipa, y ellos tenían problemas con su sistema de abastecimiento de la red. Pues decían, nosotros hemos tenido cortes de electricidad, a veces baja la tensión y no podemos tener un buen abastecimiento, entonces lo que hacemos es utilizamos un backup de diésel. Diésel es caro, es contaminante. Entonces fueron y preguntaron a la Universidad Tecnológica del Perú, en Arequipa, ¿qué posibilidad nos das? ¿Qué opciones nos das? ¿Qué crees que podemos hacer? Y junto con la Universidad Tecnológica del Perú, ellos sacaron adelante un proyecto de paneles solares para un sistema de bombeo de agua. Entonces,
es un sistema dual que funciona tanto con energía de la red como con energía de los paneles fotovoltaicos, dejando atrás el diésel. El financiamiento se dio a través del fondo de Innovate Perú. Ellos justamente con la universidad pudieron postular a este fondo que te devuelve hasta el 75% de la inversión. En el segundo caso tenemos el Colegio San José, que es una institución educativa que también tiene junto lo que son las viviendas, por así decirlo, de los padres, de los profesores que enseñan ahí, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fueron, instalaron estos paneles para poder abastecerse de energía. Y hay un gran pero en realidad en esta experiencia, porque ellos, como sabían que ya existía la ley de generación distribuida, quisieron inyectar a la red. Y lamentablemente la empresa distribuidora en Arequipa, que es SEAL, les tuvo que decir esto no está permitido aún. Entonces ellos son uno de los actores que están fervientemente esperando de que exista un reglamento de generación distribuida, porque tienen la capacidad de generar más allá de su consumo. En el tercer caso, la empresa Arquitectos 3025 es una empresa de, como dice el nombre, de arquitectos, y que venden ellos mismos diseñan y venden sus edificios. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos diseñaron toda esta panelería solar en la parte superior de sus edificios para que pudiera abastecer a todas las luminarias de las áreas comunes. Es decir, si yo compro mi departamento mañana, me van a decir, oye, por si acaso tú no tienes que preocuparte ya nunca más nunca más, pero no tienes que preocuparte por lo menos en el corto plazo ni en el mediano plazo por pagar un tema de iluminación en zonas comunes. Entonces, claro, es un departamento que te da un plus, es un departamento que te parece más atractivo porque tienes que asumir menores costos. Y ellos lo que nos decían es que están totalmente convencidos con el tema de energía solar. Ellos son una empresa arequipeña también, ¿no? Todos estos casos son en Arequipa. Decían, nosotros ya estamos metidos en esto, queremos ser los líderes, queremos todos los edificios que estamos haciendo, empezaron con uno, siguieron con otro, y todos los edificios que siguen haciendo, quieren hacerlos mejor, quieren incluir sistemas de reuso de las aguas. Y yo dije, excelente. Estaban buscando de repente también que los paneles solares puedan abastecer ya al tema de bombeo y recirculación del agua dentro del edificio. Entonces, este tipo de innovación es el que necesitamos, y ellos claramente están asumiendo más riesgo, pero van a ser los líderes. Con esto pudimos encontrar entonces cuáles más o menos son aplicaciones que se podrían replicar. Tenemos el ejemplo de Arquitectos 3025, una empresa inmobiliaria en las zonas urbanas, donde vemos que los edificios sí pueden, si están desde su diseño, incorporan el costo de los paneles, pueden presentar un modelo de negocio muy, muy atractivo. En segundo lugar, tenemos, por ejemplo, las empresas con líneas de producciones constantes, como vemos en el caso de Magistra Edición, ¿no? Son empresas que de repente actualmente funcionan con sistemas de backup, y que claramente les generaría un ahorro y les generaría un sistema de energía más fiable, los paneles solares. En tercer lugar, tenemos centros comerciales. ¿Y por qué centros comerciales? Porque encontramos que efectivamente en Arequipa también existe un centro comercial que ya está utilizando los paneles solares, el Mall Aventura Plaza de Caima. Si es que alguien lo conoce y quiere pasear por ahí, ellos también han incorporado ya en su diseño y están comprometidos con el tema de la sostenibilidad, los paneles solares para generación de energía dentro del centro comercial. Entonces hemos visto por lo menos que existen 3 aplicaciones, ¿no? Hasta el momento: bombeo de agua, energía de respaldo, ahorro de consumo. Y este tipo de tecnología podría adecuarse de diferente manera, claro está, tanto en los sectores residencial, comercial o industrial. ¿Cuál es la vida útil de un panel? La vida útil de un panel va entre 20 y 25 años.
¿Cuál es la potencia instalada? Como les comenté, tienen que ser proyectos, actualmente por lo menos, proyectos menores a 500 kilowatts. ¿Por qué 500 kilowatts? Porque proyectos que sean mayores de 500 kilowatts ya entran en la ley de concesiones y por tanto se tiene que pedir permiso. Nosotros conversamos con los Inermin y les comentamos, ¿hasta cuánto puedo poner un equipo de generación dentro de mi hogar, dentro de mi predio? Y me dijo, mientras sea dentro de tu predio y sea menor a 500 kilowatts, nadie te puede decir nada. En temas de esquema de costos, sabemos que la inversión inicial puede ser un poco alta, pero en temas de operación y mantenimiento son bajos, porque los paneles solares prácticamente no necesitan un mayor mantenimiento, ¿no? Son costos muy bajos. Básicamente es una revisión que los sistemas estén bien y una limpieza de los paneles para que no acumulen polvo ni tierra. En temas de financiamiento, los proyectos que hemos visto tienen ambos esquemas, tanto financiamiento externo, es decir, préstamos, o patrimonio propio. Algunas de las oportunidades de financiamiento que encontramos, entonces, una de ellas era, por ejemplo, la línea de crédito ambiental de SECO, de la cooperación suiza. Ellos dan un fondo de garantía de $5 millones y lo que hace este fondo es reducir el riesgo financiero e incentiva a la mejora ambiental, ¿no? Tenemos, entonces, por ejemplo, una garantía del 50% del monto aprobado, que se otorga por una carta stand-by, o el reembolso del 25% del monto aprobado, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos acceder a este tipo de financiamiento? Es a través de, por ejemplo, un leasing con las líneas de BSP, Scotiabank o Interbank, que están trabajando con este tipo de fondos. Bueno, acá había puesto quiénes pueden acceder: las pymes, la agroindustria, la manufactura, los servicios de escala industrial, qué tipo de proyectos están financiados, aquellos que estén basados en reemplazo de tecnologías y con un indicador ambiental aplicable y con un valor máximo de $1 millón. Una segunda línea que encontramos de financiamiento es Innovate Perú, que fue justamente el caso que pudimos estudiar en Magistradición. Innovate Perú es un fondo concursable que está orientado, bueno, como su nombre lo dice, a proyectos innovadores que acojan diferentes tipos de tecnología. Un fondo concursable de 200 millones de soles que provee capital para proyectos, promueve la investigación e innovación, ¿no? Cofinancia hasta el 75% del capital del proyecto. Es decir, yo, Natalie Rona, solamente pongo el 25% y si cumplo con los indicadores que el proyecto me dicta, me pueden devolver hasta el 75% de la inversión. ¿Quiénes pueden acceder? Empresas, asociaciones civiles, microempresas, que sean de carácter productivo en asociación con entidades académicas, ¿no? En el caso que nosotros vimos es la Universidad Tecnológica del Perú quien apoyó, desarrolló y guió a la empresa Magistradición para que pudiera acceder a ese fondo. Otro caso de éxito que podemos encontrar es, en temas de financiamiento, es el crédito de Crediluz de la Caja Arequipa. Este crédito justamente está dirigido a lo que son la ecoeficiencia, las tecnologías con energías renovables. Este es un crédito también que está dirigido a las pymes. ¿Qué tipo de proyecto financia? Reemplazo de adquisición de tecnologías, no mayor a 4 años y con un valor máximo de 80.000 soles. Toda esta información la hemos obtenido, es pública, es accesible, uno lo puede encontrar en la red. Finalmente está el Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund, el GIREF, que también es un fondo internacional, ¿no? Es un fondo de fondos que financian y proveen capital de riesgo y asistencia técnica para proyectos que estén relacionados a las energías renovables. Coinvierte del 15% al 50% y vemos, bueno, el tema de equity, el tema de capital, y podemos ver que financia equity e implementación.
Análisis de rentabilidad. Nosotros hicimos, justamente queríamos saber si este tipo de proyectos era rentable o era solamente una moda o solamente era algo bonito, era algo que era amigable con el medio ambiente pero que finalmente no iba a obtener un retorno. Entonces quisimos hacer el ejercicio además con un caso residencial de 3 kilowatts. Estas son más o menos las especificaciones que pusimos a nuestro ejercicio, y lo que obtuvimos fue que sí es rentable. Este tipo de esquemas presenta una rentabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos 25 años de vida útil de un panel hasta que tenemos que hacer una nueva inversión. Pueden ver, aquí están las cifras, no voy a repetir todas, pero el banco sin financiamiento obtuvimos $5.800, en un banco con financiamiento obtuvimos $5.300, ¿no? Esto es hemos utilizado cifras reales de Ocimermin, con tasa de descuento 7%, que es más o menos el máximo que uno puede obtener en una banca comercial tradicional. Entonces, con esto nosotros sí nos convencimos de que estos proyectos van, de que no es una moda, de que no es solamente por ser amigable con el medio ambiente, que está bien, no estoy tampoco disminuyendo esos beneficios que nos otorga este tipo de tecnología, pero para aquellos que están buscando negocios, para aquellos que están buscando oportunidades de inversión, este sí es. Y esto de acá nosotros lo hemos hecho bajo un esquema sin inyectar a la red. Imagínense inyectando a la red, ¿cuánto más se podría ganar? ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que identificar la oportunidad. Primero tenemos que ver por qué queremos algún sistema de este tipo. Porque queremos de repente ahorrar consumo, porque queremos un equipo de respaldo, porque queremos de repente, en el caso de esta empresa que vimos de vinos y piscos, porque querían un sistema de bombeo de agua que funciona muy bien además con los paneles solares. Una vez que hemos identificado por qué lo queremos, vamos a la búsqueda de proveedores. ¿Quién puede ayudarme a hacerlo? El Colegio San José, por ejemplo, en el momento que lo hizo, buscaba proveedores y nos decía, no necesariamente encontramos un proveedor que nos ayudara o que nos convenciera mucho, pero y tratamos de hacerlo solos. Y nos contaron todo el tema que sufrieron tratando de hacerlo solos, es decir, importando los paneles. Todos los paneles solares se importan desde el extranjero, no tenemos, lamentablemente, producción nacional. Entonces, nosotros sí recomendamos una búsqueda de proveedores de empresas comercializadoras de importación directa. Actualmente ya existen empresas que proveen el diseño y la implementación e inclusive acompañan en el proceso de encontrar financiamiento. Existen estas empresas, las hemos encontrado en Lima, las hemos encontrado en Arequipa. El tercer paso es ya el diseño del sistema, que dependerá del comportamiento de consumo del usuario, que dependerá del espacio disponible. De todas maneras necesitamos un espacio, ya sea en techo o ya sea en tierra, para poder poner los paneles. Si yo tengo de repente solamente un cuartito de 2x2, bueno, tampoco es que voy a poder poner muchos paneles, ¿no? Necesito un espacio para ello. Y bueno, ya la cotización del sistema que mejor se acomode a las necesidades. Acuérdense que estamos hablando de usuarios que pueden ser simplemente mi casa, puede ser mi empresa, o puede ser, como hemos visto, por ejemplo, centros comerciales o empresas agroindustriales. Finalmente vemos ya el financiamiento, qué tipo de financiamiento necesitamos, si vamos a afrontar este tipo de proyecto con patrimonio propio, con fondos concursables, con instrumentos financieros privados. Hay créditos, como vimos, hay leasings que están específicos para este tipo de proyectos. Si somos una empresa grande, de repente nos conviene más un crédito comercial tradicional porque nos da una mejor tasa. Si somos de repente, si tenemos alianza con alguna universidad, podemos postular a un fondo concursable, de repente eso nos conviene más. Y bueno, hasta ahí yo les voy a dejar en realidad. Espero haberles comentado solamente algunas de las cosas que este tipo de proyectos ya se están haciendo, o sea,
Estamos un paso atrás con la generación distribuida. Como dijo Joan, nos falta mucho en temas de normativas, nos falta mucho, vamos a necesitar una norma técnica, vamos a necesitar inversiones de capital, por ejemplo en el tema de medidores, pero ya estamos dando los primeros pasos. Ya hay empresas que saben que viene el reglamento de generación distribuida y desde ya quieren subirse a esta ola, como les comenté, y quieren aprovechar el gran potencial que tenemos en Perú. Muchas gracias.